Hola, ¿cómo están, youtubers? Este día iniciamos un nuevo proyecto en mi canal de YouTube llamado Roberto Dubón. Este día hablaremos de un tema súper importante, hoy que se conmemora 2 años del autogolpe de Estado que se dio en la Asamblea Legislativa por parte del presidente de la República. Estaremos hablando sobre 10 puntos importantes que nos llevaron a la pérdida de la democracia en El Salvador. Este proyecto está destinado para todas aquellas voces críticas que tienen que decir en redes sociales, que tienen que expresarse de lo que está aconteciendo en El Salvador, de aquellas personas que no están de acuerdo con la pérdida de democracia. Para ellas va a ir este programa. En este programa quisiera recordar a los dos salvadoreños asesinados y a los 3 heridos un 31 de enero de 2021 por parte de personal de seguridad del ministro de Salud. En 2020 tuvimos el inicio de la pérdida de la democracia cuando el presidente de la República quería una aprobación del presupuesto para su tercera fase del Plan Control Territorial. Los salvadoreños recuerdan ese día que la Asamblea Legislativa les estaba pidiendo rendición de cuentas y transparencia en el uso de los fondos del Plan Control Territorial. Un plan que nosotros no conocemos hasta el día de hoy, 2022. Las instituciones no saben qué significa el Plan Control Territorial y recordamos que fue el inicio del odio y la confrontación de manera sistemática del gobierno contra salvadoreños de la resistencia, de la oposición. ¿Qué significa esto? Que empezamos a ver que por parte del aparato gubernamental iniciaba una persecución y un ataque hacia las instituciones de Estado que aún no estaban controladas por el gobierno en turno. Recordamos también que el presidente de la Asamblea Legislativa de ese tiempo, Mario Ponce, establecía una serie de parámetros pidiéndole al gobierno la transparencia, pidiéndole al gobierno que le entregaran el Plan Control Territorial para tener una noción como diputados de qué es lo que estaban aprobando y no aprobar a ciegas un presupuesto que nadie sabía para qué estaba siendo utilizado. La prensa empezaron a hacer una investigación sobre el uso de los fondos para el Plan Control Territorial. Plan que no se conocía porque no teníamos el Instituto de Acceso a la Información en ese momento que brindaba los datos. ¿Qué significaba esto para los salvadoreños? Que estábamos a ciegas en ese momento de lo que estaba haciendo el gobierno con todos los fondos públicos, con los impuestos de los salvadoreños. Por eso es que este día, 9 de febrero del 2022, tendremos una serie de videos por parte de salvadoreños y salvadoreñas que nos darán su impresión a 2 años de la pérdida de la democracia en El Salvador. El 9 de febrero marcó la ruptura casi absoluta en la credibilidad que había logrado mantener el presidente de la República entre algunos sectores, especialmente conservadores y republicanos, que le habían dado el beneficio de la duda al presidente. Esta credibilidad empezó a deteriorarse el año anterior, a finales del año anterior, cuando el presidente visitó China y cuando durante esa visita anunció sorpresivamente en Twitter que China iba a aportar cooperación financiera para la construcción del estadio en El Salvador, para la construcción de la biblioteca en San Salvador y para el desarrollo de otros proyectos. Entonces, el 9 de febrero, los que todavía le habían dado el beneficio de la duda al presidente, supieron en ese momento que esa figura que se había vendido también aquí en Washington no era la figura real que estaba dirigiendo el Ejecutivo en El Salvador. Además, algunos sectores demócratas que en este momento están en el Departamento de Estado señalaron también que para el 9 de febrero ya había un panorama claro de quiénes eran los personajes que habían respaldado la militarización de la Asamblea Legislativa y que ese panorama también indicaba que estos personajes habían respaldado precisamente esa acción y las acciones que sucedieron después del 9 de febrero que derivaron en el socavamiento de la democracia. Y precisamente estos sectores señalan que esos personajes que han acuerpado y que han respaldado todas estas acciones antidemocráticas en El Salvador son personajes que se cambiaron la camisa de otros partidos políticos y se pusieron la camisa del partido oficialista con la intención de oportunamente buscar un puesto de poder político o buscar una posición de poder político que no habían logrado alcanzar
por otras razones en los partidos en los que ya habían participado. El 9 de febrero se debilita el Estado democrático en El Salvador con la toma del presidente de la República al órgano legislativo. ¿Qué significa esto para los salvadoreños? Que en ese momento se hace una medición de fuerzas por parte del Ejecutivo contra el Legislativo. Y esto radica en la toma del Palacio Legislativo a través de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada de El Salvador, donde todos pudieron apreciar inclusive francotiradores en los edificios. Esto lo que hizo a la comunidad internacional fue alertarla de lo que estaba sucediendo en El Salvador. Los periodistas se preguntan en la Asamblea Legislativa que si iba a haber una sesión plenaria convocada por el presidente de la República, cuando quien convoca es el presidente de la Asamblea Legislativa. No existían ni siquiera muchísimos diputados en ese momento que pudieran decir sí, yo voy a estar en la plenaria, y solo los diputados que estaban a favor de este gobierno estaban presentes dentro de la Asamblea Legislativa. Todo estaba preparado para un golpe de Estado y desconocer completamente a los 84 diputados que en ese momento conformaban la Asamblea Legislativa y que no estaban de acuerdo con las medidas que el presidente de la República estaba tomando al llegar y convocar masivamente a la población para que se volcara a los alrededores de la Asamblea. Han transcurrido 2 años desde aquel 9 de febrero en que el presidente de la República ordenó a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional Civil tomarse la Asamblea Legislativa como una muestra de poder y una regresión a lo que tuvimos en otrora. En el siglo pasado, no olvidemos que los presidentes gobernaban de la mano de la Fuerza Armada, que se tomaban el poder y mandaban a partir del poderío militar y del poderío económico, al servicio de ese poderío económico. A partir de entonces hemos sufrido un grave deterioro de la institucionalidad democrática en el país. No es casual la potenciación que se ha hecho de la Fuerza Armada y el debilitamiento de la Policía Nacional Civil. Y es que el presidente pretende mostrar a la población salvadoreña que la Fuerza Armada tiene mayor capacidad, mayor condiciones para resguardar frente a las situaciones de seguridad, lo cual no es cierto. La historia nos dice que los presidentes en este país han utilizado a las Fuerzas Armadas como un instrumento que resguarda su poder. Y eso es lo que hemos visto en estos últimos años. Una potenciación mediática de esta institución y de las instituciones de seguridad. Lamentablemente han acompañado el debilitamiento del resto de las instituciones democráticas. La mayoría de partidos políticos en ese momento llamaban a los medios de comunicación para establecer su punto del autogolpe de Estado que sucedía en la Asamblea Legislativa. ¿Qué significa esto? Que en ese momento, inclusive los partidos políticos que apoyaban al presidente, como el caso de Ghana, no sabían qué es lo que estaba aconteciendo dentro de la Asamblea Legislativa al ver tantos militares que habían acordonado completamente ese órgano de Estado. Esto ya es un atentado, una cosa grave. Nosotros cumplimos nuestra. ¿Y qué medios dice? Diario de hoy. ¿Ah? Diario de hoy. Diario de hoy, sí, pero aquí. Estamos conversando aquí. Por favor, respeten esta situación. La entrada violenta por parte del presidente establece la crisis institucional que vivía El Salvador el 9 de febrero. ¿Qué significa esto? El presidente entra, toca el bong y da inicio a la plenaria. Una plenaria que solo llevó una oración. Luego de la oración sale a dar un discurso de odio y confrontación contra los diputados, inclusive llamando a la insurrección al pueblo. Un presidente de la República llamando a la insurrección del pueblo. Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el plan control territorial, nos volvemos a convocar aquí el domingo, le volvemos a pedir sabiduría a Dios y le decimos: Dios, tú me pediste paciencia, pero estos sinvergüenzas no quieren trabajar para el pueblo. Medios internacionales y organismos internacionales tildaron de sorpresivo y excesivo el uso de la fuerza militar que implementó el presidente al tomarse la Asamblea Legislativa. Inclusive cuando
sentado en la silla del presidente de la Asamblea Legislativa, dijo: hoy sabemos quién tiene el control. Esa imagen que intentó proyectar Nayib Bukele durante la campaña se arruinó definitivamente, y me parece que el concepto que se impuso a nivel global lo marcó una de las publicaciones más prestigiosas a nivel internacional, que es The Economist, que lo calificó como un aprendiz de dictador. La Fuerza Armada y la PNC fueron duramente criticados ese día por el uso excesivo de la fuerza con la que entraron al Salón Azul. Esto lo establecieron organismos internacionales y prensa internacional a través de una serie de señalamientos que le hacían al gobierno de por qué llevar tanta fuerza militar y policial a un órgano legislativo que solo habían diputados. Por este medio, reiteramos a los buenos ciudadanos que honraremos el juramento de obedecer al presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada en todas las ocasiones y riesgos, aún a costa de nuestras vidas. El 9 de febrero del 2020 fue una fecha que marcó un antes y un después para el país, principalmente porque con los acontecimientos de ese día quedaron en evidencia varias de las características que se venían señalando sobre el gobierno de Bukele y sobre él mismo como presidente, y que desde entonces se han venido profundizando cada día más. La primera es su irrespeto por la separación de poderes, su aspiración de hacerse de las instituciones, lo demostró ese día sentándose en la silla del presidente de la Asamblea, irrumpiendo en el Salón Legislativo para forzar una votación. El segundo elemento es la utilización de los cuerpos de seguridad, particularmente de la Fuerza Armada y de elementos de la policía, como una forma de mostrar como ese orden, como esa figura de autoridad, ¿no? Propia de un gobierno que no respeta la democracia y que tiene elementos incluso fascistas. Y el tercer elemento es la utilización de las creencias de la población, las creencias de la gente para manipularlas, para imponer sus opiniones y sus puntos de vista como verdades absolutas. Esto lo hizo también el 9 de febrero cuando entra a la Asamblea y hace como si está haciendo una oración y dice que Dios le habló y que le pidió que tuviera paciencia. Todo esto es como un intento de utilizar estas creencias, ¿no? Entonces, claro que desde ese 9 de febrero hacia acá, muchas de estas actitudes y conductas se han venido profundizando, pero también para la ciudadanía, para los espacios cívicos, marcó un antes y un después, porque demostró que la amenaza contra la democracia es tan evidente que el país requiere otra vez de tomar un gran acuerdo nacional, un gran pacto para defender la democracia y para defender los derechos humanos que desde su primer día están siendo violados por este gobierno. En este autogolpe de Estado fallido, Eliot Engels de los Estados Unidos estableció que no era necesario el uso de la fuerza militar para resolver los problemas internos que se tenían por parte del Ejecutivo y el Legislativo. Se cumplen 2 años del 9F, del 9 de febrero del 2020, del exabrupto presidencial del presidente Nayib Bukele de llegar a intrometerse a la Asamblea Legislativa como Juan por su casa, acuerpado por su Fuerza Armada, por un sinfín de miembros de su batallón presidencial y además hasta de agentes especiales de la Policía Nacional Civil, como son los agentes de la UMO, que llegaron e invadieron todo el hemiciclo del Salón Azul de la Asamblea Legislativa. Ese acto de intimidación que hizo el presidente hacia los legisladores de turno fue muy mal visto, tanto a nivel interno como a nivel internacional, donde se comenzaron a ver los signos de autoritarismo, los signos de dictador que tiene este joven presidente que nos ha tocado en nuestra democracia salvadoreña. Ese exabrupto pues
era prácticamente la fotografía de lo que se veía venir, la cooptación del Estado tal como está ahora. Yo tomo el 9F como una fecha nefasta, donde el presidente prácticamente le puso la bota encima a la democracia salvadoreña. Luego de los acontecimientos, la Asamblea Legislativa determina interpelar al ministro de Defensa de El Salvador. Lo que acontece es que el ministro establece que el perímetro de seguridad del presidente no estaba determinado por él, sino por el batallón presidencial. El jefe del Estado Mayor Presidencial, cuando el señor presidente va a asistir a cualquier evento, él sabe como unas tareas deducidas que tiene que establecer un dispositivo de seguridad. Desde el 9 de febrero muchísimas cosas cambiaron. Luego que el presidente invadiera la Asamblea Legislativa en un claro golpe de Estado, las garantías constitucionales en este país se acabaron. Hubo un retroceso de 30 años. Hay magistrados, jueces y el fiscal general de la República impuestos, por lo cual las garantías como ciudadano no las tenemos una vez más. Todo lo que sea en contra del gobierno va a ser cuestionado sin ningún tipo de objetividad. El poder de la Fuerza Armada es ahora impecable, te pueden arrestar por medio de ellos o de la Policía Nacional Civil sin ningún tipo de motivo, como ya se vio con Mario Gómez. Fue arrestado y fue llevado preso y le inventaron un cargo que nunca existió, y eso puede seguir pasando, y es sumamente serio el hecho de que te puedan arrestar solo por estar en contra del gobierno. Hay muchas desapariciones, han aparecido muchísimos cementerios clandestinos y el gobierno no está haciendo nada, pues al parecer es parte de su política. Desaparecidos, muertos, pactos con maras, y esto ha llevado a un retroceso realmente grande. Las migraciones fuera del país han aumentado muchísimo debido a que ya no hay garantía de seguridad para los ciudadanos aquí en el país. Organizaciones civiles critican al gobierno por la violación de derechos humanos y persecución política en El Salvador. La resistencia por los presos políticos, por las personas perseguidas en redes sociales, por aquellas que aún no han sido encontradas, por esas personas nace la resistencia. Sigue mi canal.